Muy buenos días, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Continuamos con la serie Viviendo las Dimensiones del Reino. Si queremos vivir las dimensiones del reino de Dios, entonces el reino de Dios tiene que ser prioritario en nuestras vidas. Las prioridades cambian. Las cosas que eran prioritarias para nosotros cuando éramos niños o éramos más jóvenes, ya no lo son para aquellos que ya somos adultos. Sin embargo, si queremos vivir las dimensiones del reino de Dios, necesitamos darle prioridad al reino de Dios en nuestras vidas. La parábola que trae el mensaje de este día para todos nosotros está tomada de Mateo capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 14. Esta parábola forma parte de un grupo de 4 parábolas conocidas como parábolas de juicio. Estas parábolas son la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron los jefes sacerdotes y fariseos de que con qué autoridad él hacía las cosas que estaba haciendo en el templo. ¿Con qué autoridad haces tú esto?, le preguntaron. Y entonces él respondió con estas parábolas. Tomen en cuenta el contexto. ¿Qué fue lo que motivó que Jesús pronunciara esta parábola en particular? La parábola de el banquete y de los invitados que rehusaron la invitación. La parábola básicamente dice esto: un rey preparó un banquete de boda para su hijo. Cuando se acercaba ya a la fecha, mandó a sus trabajadores, a sus criados, a recordar a los invitados especiales que ya venía la boda. Sin embargo, ellos rechazaron. Volvió a enviar a estos criados a recordarles y a tratar de persuadirlos. Sin embargo, ellos se comportaron muy mal con los enviados. El rey se puso muy furioso y los castigó severamente. Sin embargo, el rey no desistió de su deseo de tener invitados en la boda de su hijo. Y extendió la invitación a todo el mundo. La noche del banquete, el rey observó que había un invitado que no tenía la ropa de bodas. Y se enojó tanto que ordenó a sus criados a echar fuera a este que no traía la ropa adecuada. Y la parábola termina con una sentencia muy, muy grave. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Básicamente, esa es la parábola. Parábola acerca del reino, porque él comienza diciendo: el reino es como este rey que hizo el banquete de bodas para su hijo. Repasemos
el pasaje bíblico, Mateo 22, y entonces compartamos. Dice así, versículo 2. Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo. Que vengan al banquete. Lección que tenemos aquí, de estos primeros 3 versículos. Vamos a extraer, apreciados hermanos, de toda la parábola, 3 lecciones. La primera, aquí notamos el deseo del rey. El deseo del rey. El rey toma la iniciativa de invitar a estas personas. Los primeros invitados eran algo especial para el rey. Y él toma la iniciativa de enviar la invitación a ellos. ¿No te sientes honrado? ¿No sientes que eres especial para el rey? Yo sí. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se ha preocupado y ha pensado en mí, en mi nombre, y ha puesto mi nombre en esa tarjeta de invitación. Estás invitado a las bodas del Cordero. Estás invitado a entrar al reino de Dios. ¿Saben que los israelitas fueron estos primeros invitados? De ellos se trata esta parábola y de la actitud de ellos a la invitación que les hizo el rey. El pueblo de Israel. Los criados son los profetas. Una y otra vez los profetas de Dios amonestaron al pueblo, recordándoles que ellos eran el pueblo especial de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ahora la veremos. Nosotros haciendo una aplicación de este pasaje, porque tiene que ver con nosotros. La iglesia es el reino de Dios. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1. Y hay tantos otros pasajes donde establecen que la iglesia no solo es el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, también la iglesia es el reino de Dios. No hay otro lugar en la tierra donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna. Solo en la vida y en los corazones de aquellos que han aceptado que Dios gobierne en sus vidas, y eso es en la iglesia. Por eso es importante que recordemos que no hay miembros del reino de Dios a medio tiempo, ni miembros del reino de Dios temporales. O somos miembros del reino de Dios a tiempo completo o no lo somos. Recuerdan en la parábola del domingo pasado, los trabajadores. El Señor fue a contratar obreros. Y los obreros que llegaron se dedicaron al trabajo. El reino de Dios, la iglesia,
es una membresía a tiempo completo y el reino de Dios debe ser prioritario para nuestras vidas. Y aquí entonces destacamos en estos primeros versículos el deseo del rey de que nosotros participemos de las bodas del Cordero. Ahora, destacamos entonces el interés persistente del rey. Una y otra vez envió a sus criados y trató de persuadir a las personas diciéndoles: he matado el mejor ganado, el especial, el engordado, el que he reservado para este banquete. Todo está listo. La mesa está servida. ¿Cuántas cosas hace Dios para llamar nuestra atención? Cada día, desde que abrimos los ojos en un nuevo día y en el transcurso del día, Dios trata y está llamándonos a que formemos parte de su reino y que estemos alertas si somos miembros de su reino. Destacamos entonces la primera lección, el deseo del rey. Se demuestra Dios tomando la iniciativa para llamarnos a formar parte de su reino. Continúo la lectura de Mateo capítulo 22, versículos 3, 5 y 6. Continúo con este primer punto que estoy desarrollando, el deseo del rey. Dice, mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Dice el versículo 3. Versículo 5. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios. Versículo 6. Y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. La actitud del pueblo judío con los profetas. Que el mismo Jesucristo, en un pasaje muy doloroso de los evangelios, él llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Recuerdan ese pasaje? Matan a los profetas de Dios, el mismo pueblo de Dios. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Nunca pensemos, oh, si Jesucristo hubiese venido en esta época, ahora, yo habría sido discípulo de él. Yo habría seguido a Jesús. No pensemos nosotros eso. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Esa es la actitud. La actitud de desagravio. La actitud de deshonra a la invitación que hace el Rey de Reyes. ¿No está invitando Dios todos los días al mundo a que formen parte de su reino? La iglesia del Señor está predicando el evangelio, llamando a las personas, vengan, el Rey de Reyes les está invitando. ¿Y cuál es la actitud de la gente? Menosprecio, burla, desinterés, ingratitud. Ahora sí, continuamos con el siguiente pasaje. Aquí vemos la actitud de la gente. Es la segunda lección de nuestro mensaje de esta parábola, el banquete y los convidados a él. En los versículos 3 y 5 y 6 notamos esto. Destacamos lo siguiente de estos pasajes que acabamos de leer. Es completamente opuesta la actitud de la gente a la generosa invitación del rey. Miren ustedes con qué amor, con qué interés el rey prepara e invita, con qué gentileza.
Y notemos la actitud de la gente totalmente opuesta al corazón amoroso del rey. Algunos dirán, pero ¿quién va a condenar a aquellos que tenían que hacer alguna labor en el campo? Tenían que atender sus labores. ¿Saben qué? El pecado es muy, de una forma subliminal. La maldad se disfraza de algo bueno y por eso el pecado es tan atractivo. Algunos dirán, yo tengo justificación, como estos que dijeron, pero es que tenemos que trabajar. ¿Cuánta gente dice eso? Es que tengo que trabajar, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo. Sin embargo, el pasaje bíblico aquí pone que esa justificación de los que se fueron a sus labranzas, los que se fueron a sus negocios, simplemente no les justifica delante del rey. ¿Por qué? Porque el rey no tiene que ser prioritario en nuestras vidas. Ese es el corazón del pasaje, del mensaje de esta mañana. Prioritario significa, ¿qué cosa? Que tiene que estar en primer lugar en nuestra agenda diaria, en la agenda de mi vida. El reino de Dios tiene que tener el primer lugar. La iglesia es el reino de Dios y tiene que ser prioritaria. ¿Por qué la gente rechaza la invitación? ¿Por qué esa falta de interés en las cosas de Dios? ¿Por qué ese menosprecio a la iglesia del Señor? Porque estamos peleando contra fuerzas poderosas. Porque el pecado es tan poderoso en nuestras vidas. La gente tiene muchas excusas, pero ninguna de ellas va a justificar en el día del juicio. Esta es una de las parábolas de juicio que habla de el día del juicio final. Porque las bodas aquí son las bodas del Cordero, las que habla el libro de Apocalipsis en el gran día, cuando Cristo venga por segunda vez a llevar a su pueblo a la gloria. Así es. Continuamos con este mensaje. Entonces tenemos los versículos 22, versículos 7 al 13. Lean conmigo, por favor, Mateo 22, 7 al 13. Entonces el rey se enojó mucho. Ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos
y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Aquí encontramos la siguiente lección de estos pasajes. La respuesta del rey. El rey castiga severamente a los invitados especiales que rechazaron, deshonraron, desairaron al rey con la invitación. ¿Y qué más hizo? Los mató y ordenó que quemaran su ciudad. Ya hemos hablado de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. En el año 70 de la era cristiana, el templo fue destruido por los romanos. La ciudad de Jerusalén fue quemada. Y saben ustedes que por 2000 años dejó de existir Israel como nación. Años 70 de nuestra era. Hasta el año 1948, que terminada la Segunda Guerra Mundial, por todos los atroces crímenes que los alemanes cometieron contra los judíos de Europa, la recién creada Organización de las Naciones Unidas decretó que los judíos podían volver a su país y dividió Palestina, entregando una parte a los judíos, y así se creó el nuevo Estado de Israel en 1948. El rey castigó severamente a estos primeros invitados, pero el rey no desistió. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, hablando de Jesús. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el rey mandó invitar a todos. Vayan a todas partes. Quiero que mi sala del banquete se llene. Y sus criados salieron. Los mensajeros de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y los criados le dijeron al rey: Señor, la sala se ha llenado de buenos y malos. La iglesia está conformada por toda clase de gente, buenos y malos. Así lo dice el texto bíblico. Y pasó revista el rey y encontró a una persona que no tenía traje de boda. Y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí si no tienes la ropa de boda? Y él se quedó callado. Y qué terrible la sentencia del rey. Ese rey lleno de amor, de compasión, de misericordia. Ese rey que desea y anhela invitarnos a formar parte de su reino. Dijo a sus criados: átenlo y échenlo afuera. ¿Saben qué? Ese rey que tiene el deseo de que nosotros, que no lo merecemos, formemos parte de su reino. Ese rey lleno de gracia, de compasión, es también un terrible juez. Y noten esto: la gracia de Dios nunca está en oferta.
Ciertamente Él quiere que su casa se llene, que su reino crezca, pero también Él presta atención a la vida de aquellos que están dentro de su reino. Y este no tenía ropa de boda. Comparto con ustedes un par de pasajes bíblicos sobre este punto. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, es la iglesia. Dice el versículo 8, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. La ropa de boda es la santidad. La ropa de boda es el carácter piadoso del hombre y mujer de Dios. Sí, la gracia de Dios es gratuita, pero nunca está en oferta. Nunca hay una rebaja de las exigencias que Dios pide para nosotros. Formar parte del reino de Dios no nos cuesta nada, pero Dios quiere que desarrollemos el carácter santo y piadoso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la iglesia está llena de buenos y malos, pero en el día del juicio final saldrán a luz quienes están vestidos con la ropa limpia, lavada con la sangre del Cordero. Continúo con este mismo pensamiento. El rey demanda el primer lugar en nuestra vida. Recuerden, tenemos que vivir las dimensiones del reino de Dios. Lucas 14:26, Jesús dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El Rey Jesucristo demanda el primer lugar en nuestras vidas. Romanos 6:1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto al pecado, respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? El Señor perdona nuestros pecados, nos limpia con la sangre del Cordero, pero Él quiere que andemos en santidad. Cristo viene a llevar a su iglesia, la novia, la esposa del Cordero, pero la iglesia tiene que ser un pueblo santo. Debemos recordar eso. Finalizo entonces con un par de preguntas para ustedes. La iglesia y el lugar que ocupa en mi vida. Tengo 8 preguntas, como una especie de encuesta, un diagnóstico personal e individual. Por eso la pregunta es personal. ¿Me involucro en la obra de la iglesia? ¿Asisto a todas las reuniones de la iglesia?
Me esfuerzo por apoyar alguna tarea. Comparto el evangelio. Conozco la doctrina de la iglesia. Me ofrezco a servir sin que me lo pidan. Llego temprano a las reuniones. Conozco de memoria versículos clave. Son solo algunas señales que pueden determinar si el reino de Dios es prioritario para mi vida o no. Usted puede seguir agregando otras señales que caracterizan a los hombres y mujeres que ponen el reino de Dios en primer lugar. ¿Qué dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña? Mateo 6:33, un pasaje que cantamos antes del sermón. Mas buscad el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa ese pasaje? Yo debo poner las cosas de Dios, la iglesia del Señor, en primer lugar. No hay miembros del reino de Dios eventuales, temporales o a medio tiempo. Los miembros del reino de Dios estamos dedicados al 100% todo el tiempo a las cosas de Dios. El reino de Dios tiene que ser prioritario en nuestras vidas. Hay algunos que tienen excusas, pero ninguna excusa será válida ante el Rey en el día del juicio final.